amigos, las protestas de agricultores y ganaderos van siguiendo adelante, pero ya van habiendo algunos cambios. Como supongo que sabéis que la agricultura, la ganadería está tocada de muerte. Como estas leyes que se han hecho desde Europa, desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea, en definitiva desde la Unión Europea. Leyes, por ejemplo, el Pacto Verde, la ley que se aprobó esta semana de la restauración de la naturaleza y que tiene como telón de fondo la Agenda 2030, que se dice que es para salvar el planeta, para luchar contra el cambio climático y para que no haya más emisiones de carbono y otras menudencias por el estilo. Esto va a ser el final de la agricultura. Los agricultores y ganaderos protestan por varias cosas. Pues precisamente por estas leyes de la Unión Europea que les está complicando todo su trabajo. Todo son exigencias burocráticas, exigencias medioambientales, de cambio climático, de no producir emisiones de carbono, pues que fertilizantes o abonos tienen que reunirse en determinadas condiciones, que la cría de animales tiene que hacerse de esta manera o de otra manera poniendo limitaciones. Y además, esta ley que ha salido recientemente, que se llama Restauración de la Naturaleza, que no restaura en nada, en prácticamente nada, la naturaleza. Entonces, esto es el fin de la agricultura y la ganadería. Fijaos que les van a prohibir, pues, utilizar los terrenos de cultivo, las zonas más fértiles, para que vuelvan a ser como había sido anteriormente, pues cuando no se cultivaba. Es decir, que van a dejar que vuelva a ser la naturaleza que había sido antes sin ningún tipo de cuidado y que se desarrolle de forma natural por sí misma. Pero esto no es nada bueno porque si no se cuidan los campos, los bosques, las montañas, pues la vegetación crece de manera natural, de cualquier manera. También se seca y esto da lugar a incendios. También, pues, entre estos planes entra, por ejemplo, el destrozo de los pantanos, el destrozo de las presas, el destrozo de los embalses, para que los ríos sigan su cauce natural. Es decir, que se vaya perdiendo toda esta agua que necesita la agricultura y ganadería. Esto es lo que está imponiendo desde la Unión Europea. Unas leyes nefastas que van expresamente contra la agricultura y la ganadería. Y así de esta manera, pues, si no se cultivan alimentos, si no se crían animales, pues no vamos a poder comer. Y además, como los terrenos van a dejar de ser comunales y pasarán a ser, digamos, titularidad estatal, pues entonces la gente ni siquiera podrá ir al bosque a recoger leña. No podrán, pues, cortar algunas ramas, luego llevárselas a su casa, cortarlas, apilarlas para poder tener leña para combatir contra el frío. Es decir, pues que vamos a padecer hambre, vamos a padecer sed y vamos a tener frío cuando llegue el invierno porque no habrá ni para calentarse. Pues tampoco habrá electricidad para estufas eléctricas, por ejemplo, porque no habrán con qué se produzca la electricidad. Por ejemplo, la electricidad que generaban los embalses o las centrales nucleares, porque pensad que esto de las energías sostenibles o renovables, de los molinos de viento o de las placas solares, esto no produce suficiente electricidad para abastecer la demanda de las necesidades del país, tanto sean las demandas particulares como las de la industria o como las del sector primario, la agricultura y la ganadería. No va a haber suficiente electricidad. Vamos a ir muy mal. Más hambre, más frío y más pobreza. En fin, que los agricultores y ganaderos protestan contra todas estas cosas porque no les dejan trabajar en libertad y protestan, pues, contra la Agenda 2030 y contra estas leyes europeas que es como dispararse un tiro al pie contra los propios campesinos y ganaderos y pescadores, que también hay que incluir. Entonces, fijaos, en la Junquera es el último pueblo, la última ciudad de España antes de entrar a Francia y por ende entrar a Europa. Pues los agricultores y ganaderos cortaron la autopista 7 y la Nacional 2, que son, pues, estas importantes carreteras y autopistas que llegan hasta la Junquera. Las cortaron poniendo, pues, troncos de pino, uno de estos troncos de pino cortados
para impedir la circulación. Pero como el tema de la agricultura y la ganadería es competencia de las comunidades autónomas, aquí en Cataluña, pues por la Generalitat, dicen los agricultores y ganaderos catalanes que han llegado a un acuerdo con la Generalitat. ¿En qué está comprometido con la Generalitat? Pues está comprometido en una cosa que es muy mala, en subvencionarle todo. La sequía, las exigencias de Bruselas, es decir, las exigencias de estas nuevas leyes europeas que les obligarán a reducir los campos de cultivo, la limitación del número de animales, las nuevas metodologías para la agricultura y ganadería que tienen que cumplir criterios medioambientales, es decir, que apenas ni pueden producir, y también la competencia desleal, que todo esto la Generalitat se los va a subvencionar. A esto se ha comprometido, pero mucho ojo, porque todo lo que se subvenciona es dinero que se saca al resto de los ciudadanos. ¿Qué significa? Significa que los demás ciudadanos tendrán que pagar más impuestos para pagar estas subvenciones a agricultores y ganaderos que tampoco van a poder producir lo que realmente demanda el mercado. Es igual, es lo mismo que decir que igualmente va a ser el fin de la agricultura y la ganadería. Pero claro, los agricultores, ganaderos y pescadores también tienen que comer, también tienen que vivir, también tienen que sobrevivir. Y solo podrá ser posible mediante estas subvenciones. Subvenciones que imagino que entre una cosa y la otra, por las hectáreas de campo, por no haberse podido regar por causa de la sequía o las restricciones que pongan con el agua, por lo de tener que abandonar campos y montes, por exigencias de Bruselas, por esta política de la biodiversidad, en fin, toda una serie de cosas que salen perdiendo, pues la Generalitat les intentará compensar mediante subvenciones que en estos casos supongo que se van a calcular en miles de euros, que son lo que van a necesitar. Es decir, que agricultores y ganaderos tendrán que vivir de manera subsidiada y con las condiciones de estas que los políticos, los burócratas les impongan, en la forma que tienen que cultivar o criar animales, o la forma que tienen que pescar. Subvenciones, repito, no es otra cosa que sacar el dinero al resto de los ciudadanos mediante impuestos y de esta manera subvencionar a los agricultores y ganaderos. Y también significa la deuda pública, la deuda del Estado, incrementarla más. O sea que es sacarle dinero al propio país, que es sacarle dinero a todo el mundo. Por todas las subvenciones no son nada bueno. Lo que se le debería hacer reivindicable es, pues, dejar trabajar en libertad a campesinos y agricultores, que trabajen como a ellos les parezca bien, que produzcan lo que a ellos les parezca bien, que todo va con la ley de la oferta y la demanda y el libre mercado, y que compitan en ofrecer un producto, pues, que no tenga que tener competencia, es decir, el mejor producto, en la mejor calidad y a mejor precio. Entonces, trabajando así de esta manera que se satisfacen las necesidades alimentarias de la población, también se está cuidando el medio ambiente, porque nadie mejor que agricultores y ganaderos que son los primeros interesados de que haya un buen ambiente, medio ambiente, que, en fin, que esto de salvar el planeta, cambio climático, emisiones de carbono, una farsa total. Pensad una cosa, se está hablando tanto que es por el bien del planeta, por el bien del medio ambiente. Pues pensar que Europa, de toda la superficie de la Tierra, todo el globo terrestre, de toda la superficie, Europa no es nada más que el 0,8% de la superficie. Es una parte pequeñísima, insignificante. Y entonces el resto del mundo, Asia, África, resto de América, pues ahí cultivan y crían a su libre albedrío, que también producen huella de carbono y también pues hacen cosas que se supone que desequilibran el cambio climático. Pero bueno, científicos expertos en la materia dicen que el cambio climático no es nada alarmante, que ya ha estado bastante equilibrado. Pues aquí en Europa quieren que vayamos así, quieren que
se elimine la agricultura y la ganadería, porque esto que les está ofreciendo la administración, especialmente en esta primera fase que se tienen que aplicar estas leyes aprobadas en Europa, que va contra agricultores, ganaderos y los ciudadanos, porque los condenan al hambre, a la sed y al frío. Pues en principio estos políticos lo que tienen pensado es subvencionar pues las partes que ahora quedan más afectadas, que serán los agricultores y ganaderos. Pero estas subvenciones se pueden terminar cualquier día. El país va a ir a por más pobreza, por esta tontería de aplicaciones de políticas medioambientales, cambio climático, huella de carbono, cuando Europa no es nada más que el 0,8% de toda la superficie del globo, una parte insignificante. Y esto pues hay que solucionarlo y no lo podemos consentir. Imaginaos que con estas políticas de la Unión Europea, de aquí 3 o 4 años, los precios de los alimentos se hayan duplicado o triplicado. Va a ser un lujo poder comer. Además, ellos ya tienen que, supongo que en esta misma ley de renovación de la naturaleza, o estas leyes del Pacto Verde, estas leyes del medio ambiente que ha hecho Europa y las quieren implementar por la fuerza, bajo penas de severas sanciones, a los que nos quieren llevar es que para alimentarnos solo van a consentir los criaderos de insectos y las fábricas de carne sintética. Es decir, que quieren que comamos mierda, insectos y carne sintética, y todo lo demás, las frutas, la harina para hacer el pan, conejo, pollo, cerdo, vacuno, alimentos, incluso el pescado, salmón, gallineta, sardinas, cualquier tipo de pescado, pues ni siquiera esto podríamos comer, o lo tendríamos que comer a un precio pues inalcanzable, que la inmensa mayoría de la población no tendrá acceso a estos alimentos buenos, y a esto nos quiere llevar Europa. Por tanto, las protestas de agricultores y ganaderos tienen que seguir adelante y tienen que ir a por lo que pretenden, que se elimine la Agenda 2030, que se deroguen estas leyes que está imponiendo la Unión Europea, que se les deje trabajar en libertad, que deje funcionar el libre mercado, que se les quiten impuestos, que se les quiten trabas burocráticas, que se les dejen producir dentro del libre mercado y competir también, que de esto nos beneficiamos todos. Esto es lo que quieren agricultores y ganaderos. Y hay que decirle a los agricultores y ganaderos, cuidado la trampa donde os llevan. Os quieren subvencionar la sequía, os quieren subvencionar por el campo que no os dejarán cultivar, os quieren subvencionar por los animales de que no os dejarán criar, os quieren subvencionar con toda una serie de cosas que un momento a otro estas subvenciones se van a acabar, no podréis ni trabajar. No os dejéis de engañar, no aceptéis subvenciones, que además una subvención es robar a otro ciudadano para que tú recibas el dinero. El ciudadano que con su sudor tiene que trabajar para generarlo. Este dinero que se lo sacan con los impuestos, pues de aquí sacan el dinero para darte la subvención que te permite sobrevivir, pero esto es algo falso. Es una trampa que nos acaba perjudicando a todos. Y esto es importante pues que lo tengáis en cuenta. Vamos, los agricultores y ganaderos de Cataluña que han aceptado pues lo de la Generalitat, que les va a subvencionar toda una serie de cosas, va a cambiar toda una serie de cosas, pues, y que han dicho que si no cumplen, volverán otra vez a las protestas. Yo les digo a los agricultores y ganaderos, no os dejéis de engañar, no caigáis en la trampa de la subvención y reivindicar lo que hay que reivindicar, que es poder trabajar en libertad. Trabajar para producir un género bueno, una alimentación buena, que nuestro mercado son el resto de los ciudadanos, porque todo el mundo tiene que comer. Y los restos de los ciudadanos ser conscientes a lo que nos lleva a la Unión Europea, que es al hambre, a la sed y al frío. Y esto con la excusa de salvar el planeta. Tenedlo en cuenta. Por tanto, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, a ver a qué partidos votáis, porque se está comprometiendo vuestro futuro. ¿Qué queréis? Un futuro con hambre, con sed, con frío, con mal vivir, y esto lleva a la pobreza.
cada vez más pobreza. Y la pobreza lleva a la injusticia, a un mal vivir. ¿Esto es lo que queréis? Pues si no queréis esto, informaros bien y sed conscientes a quienes votáis. Tened claro a quiénes votáis, porque cada vez vamos a peor en este sentido. Y esto es lo que en la televisión no hablan, porque hay mucha censura y las televisiones son pues la propaganda de los gobiernos, que estos gobiernos son pues los que están involucrados también con estas políticas de la Unión Europea que perjudican a todo el sector primario y que esto significa que perjudica al resto de la población porque no vamos a poder comer bien. Los alimentos se van a poner muy caros, carísimos. Y al final, pues, se tendrá que ir para poder sobrevivir a esto que buscan estos burócratas, a estos políticos de la élite. A que comamos insectos y carne sintética. Y de esta manera, pues, estropeemos nuestra salud y nos podamos morir mucho antes. Y así la población se reduce, así no tienen que pagar pensiones a gente que ya es mayor y toda una serie de males que no vale la pena pasar por aquí. Por esto tenemos que rebelarnos contra esto. Bueno, pues espero que os haya servido un poco la información que os he ido pasando. Amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós, que tengáis muy buen día.